Gracias. Buenas noches a nuestros invitados, apreciado público. En nombre de la Fundación Patiño y de su director de Cultura a nivel nacional, ingeniero Ignacio de Lascurain, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro Los Murmullos, textos de ocasión, del autor Rodrigo Asbun. Para dar inicio al evento, dejo con ustedes al licenciado Fernando Barrientos, director de El Cuervo Editorial. Buenas noches, gracias a todos y todas por venir hoy a la presentación de Los Murmullos, textos de ocasión de Rodrigo Asbun. Quiero empezar agradeciendo a la Fundación Patiño por acogernos una vez más en este espacio para presentar nuestros libros. Por supuesto a Sebastián Quesada por aceptar acompañarnos esta noche, conversar con Rodrigo, y a Rodrigo que es alguien que conozco hace 25 años y que debe ser tal vez el único autor en nuestro catálogo que tenemos todos sus libros publicados por nosotros. Y también he estado recordando que hace 18 años estábamos bajando a la Feria del Libro acá en el campo ferial, y que Sebastián iba a presentar El Lugar del Cuerpo, que es la primera novela de Rodrigo Asbun. Entonces han pasado 18 años de eso, un buen tiempo. Para nosotros es una alegría presentar este libro, que es a continuación de Las Palabras, que igual tiene su título de Textos de Ocasión, pero son precisamente eso, ¿no? Textos que Rodrigo Asbun ha escrito para, ya sea conferencias, para revistas, para invitaciones a viajes. Y esto podría ser pensar que son textos, por su brevedad, que son ligeros o de ocasión, como dice su título, pero más bien creo que en estos textos hay una gran riqueza, desde las palabras ya había esta gran riqueza y esta profundidad de la mirada de Rodrigo Asbun. En este segundo volumen se repiten algunas de las preocupaciones y obsesiones de Asbun, por ejemplo, el tono testimonial en los diarios de escritores, el cine, pero también observaciones sobre las familias, una visita al mar y los cafés, entre otros temas. Me parece que este libro, que ha sido escrito en un periodo de alrededor de 4 o 5 años, también tiene la carga de cómo han sido estos 4 o 5 años en la vida de todos. Me parece que hay una carga de esa energía de cierto de cierta carga, digamos, que tienen estos tiempos, ¿no? Me parece que se ha filtrado, por supuesto, eso en los textos, y son textos eso, ¿no? Que hablan del presente sin hablar de cosas como las redes sociales o cosas que están en nuestras vidas tan presentes ahora. Y bueno, de mi parte creo que es solo eso. Dar de nuevo las gracias a ustedes por venir, y los voy a dejar conversando con Sebastián Quesada y Rodrigo Asbun. Gracias. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Buenas noches a todos. Gracias por venir. Voy a ser bastante breve en mi intervención. Voy a leer un texto, digamos, introductorio desde mi perspectiva a lo que es la propuesta de Rodrigo Asbun en este nuevo libro de ensayos, y si les parece bien a ustedes y por supuesto a Rodrigo, después podemos complementar la lectura de este pequeño ensayo con algunas preguntas, una apertura un poquito más flexible de la charla. Así que voy a empezar con la parte fea, que es mi lectura, pero voy a ser breve, son 2 páginas nada más. Así que nada, pues aquí voy.
La metáfora que aúna la escritura de un género literario como el ensayo con la del caos o el desorden es bastante conocida. Jean Montaigne, quien es considerado el fundador del ensayo moderno, celebraba lo que él consideraba una marquetería mal unida, una cita, cuya escritura avanzaba, cito, a saltos y a brincos, a manera de referirse a ese ejercicio literario fijo en lo múltiple, en una variedad de temas y estilos contrastantes, antes que presentar unicidades y uniformidad. Pese a esto, como sucede en toda colección de ensayos o de textos de ocasión, como el autor califica aquí a los suyos, creo que en este nuevo libro, donde Rodrigo Asbun nos ofrece la posibilidad de acercarnos a la complejidad y heterogeneidad de sus preocupaciones temáticas y estéticas, un lector podría observar algunos asuntos que parecen surgir como constantes o aristas particulares en los que el escritor posa la mirada y al hacerlo dota de una música particular que empieza a sugerir mucho más de lo que dice. Entre estas aristas particulares se encuentran reflexiones sobre escritores como Bruce Chatwin, Mark Strand, Tove Ditlevsen, y también meditaciones sobre el trabajo de cineastas como Harikazu Koreeda, Abbas Kiarostami y Werner Herzog. Pero más que trabajos individuales sobre la obra de creadores varios, en este libro el lector puede apreciar los modos en que Rodrigo Asbun reflexiona agudamente y desde el cariño sobre los modos en que las literaturas y el cine de todos estos creadores van construyendo caminos compartidos, sendas que transcurren atentas a una temporalidad que se erige en contradicción a lo que el autor llama, cito, las inmensas maquinarias de la distracción y el adormecimiento. Se trata pues de una temporalidad dedicada a la escucha atenta y al disfrute crítico de la música de la vida y por siguiente también a la música de la muerte. Otras de las aristas en las que se enfoca la mirada de Rodrigo Asbun involucran la mirada hacia adentro, hacia el impacto que ese tiempo de la duración y el desenvolvimiento progresivo tiene en la propia historia, ya sea nuestra o ajena. Así podemos encontrar en este libro tanto reflexiones sobre autores cuya biografía es parte importante de su trabajo creativo, como la alemana Jenny Erpenbeck o el peruano Julio Ramón Ribeiro, como recuerdos y momentos de la vida del propio autor, el mismo Rodrigo Asbun, que nos los ofrece no solo para de ese modo seguir esa pulsión reflexiva que aúna vida y obra, sino también para resaltar el carácter vital y productor de sentidos que tiene el gesto de la mirada hacia adentro, que aúna lo micro con lo macro, nuestra historia con la historia del mundo, para así poner todo en su lugar y al mismo tiempo descentrarlo, produciendo fascinación. Como parte de esa misma lógica en la que todo empieza a estar conectado con todo mediante hilos sutiles, hebras transparentes de pensamiento o de instinto que revelan el modo en que la aparente multiplicidad temática de este breve pero poderoso libro de Rodrigo Asbun está meticulosamente trabajada desde uno o dos grandes núcleos, no es casual que un texto dedicado a la pandemia del COVID sirva como pretexto del encuentro de esas temporalidades distintas, incluso antagónicas, que súbitamente se dieron de bruces en 2020, obligándonos a detenernos en nuestros metros cuadrados particulares y al unísono atender nuestro drama conjunto, produciendo un nudo o un árbol de tiempo en el que el escritor y sus ideas se prodigan con amorosa lentitud, con una calma subversiva que se rehúsa a la domesticación total del mercado y al ocio improductivo. Desde otro polo, el pensamiento de Rodrigo Asbun se multiplica armónico, manteniéndose paradójicamente en la misma nota, y las reflexiones sobre el paso del tiempo, el envejecimiento, la memoria, sobre la experiencia individual y conjunta, y la atención a formas literarias como el diario y la biografía, y expresiones cinematográficas como aquellas que quieren recrear un determinado periodo histórico lejano, o la pavorosa importancia de un instante en el que se debate la vida, descubren la que es quizás la gran metáfora o el gran lente con el que pueden descifrarse y a la vez mantenerse plenos de evocaciones estos textos, la del movimiento. En el segundo de los textos que compone este cálido y cadencioso libro, a propósito de una meditación sobre la amistad entre el escritor Bruce Chatwin y el cineasta Werner Herzog, el autor señala al acto de moverse, de caminar, de recorrer a pie calles, ciudades y paisajes rurales como uno de los gestos que hermanaba a ambos creadores, pero además como un acto fundamentalmente terapéutico, creativo, incluso sagrado. Este particular caminar de Chatwin y Herzog,
que es a la vez el del propio Asbun, se da bajo los parámetros del tiempo largo. Es un transcurrir cuidadoso, atento a las formas, accidentes y experiencias del camino. Y se da tanto de modo literal, como una caminata, una tarde cualquiera, como de modo más metafórico, aunque aún tercamente apegado a su literalidad, como el acto de viajar, migrar, dejar el lugar propio por uno nuevo que será a la vez siempre ajeno. Esta es desde luego una sutil declaración de principios poéticos que no puede pasar desapercibida. Los ensayos de Rodrigo Asbun relacionan de modo directo el caminar, el deambular, con ese modo particular del pensamiento que es la escritura de ensayos. Caminar como ensayar, como pensar y crear al mismo tiempo, como vivir y escribir atento al paisaje y a sus efectos en un nomadismo creativo y amoroso que reconoce al mundo como casa y como lugar de asombro permanente. Según muestra este libro de Rodrigo Asbun, entre esa errancia creativa que es caminar por la vida y escribirla, hay de modo literal un solo paso. Un último apunte. En este devenir de la vida y el pensamiento que es la escritura de ensayos de Rodrigo Asbun, hay también un movimiento, un paseo, una continuidad que va de las palabras, una primera colección de ensayos que Rodrigo publicaba hace unos años, a los murmullos, el presente libro en el que el lenguaje y las ideas cambian de forma, en el que la mirada adopta un carácter quizás menos literal pero más sugerente, más conmovedor, que apuesta por lo menos audible de la experiencia y su procesamiento y atiende a lo latente, lo evocado, una música que se despliega en gran variedad de registros que sorprenden y nos deslumbran y que vuelven a deslumbrarnos cuando nos damos cuenta de que al mismo tiempo se trata de una sola nota que varía y se repite, mostrándonos la vastedad del unitario, o como decía Blake, el mundo entero en un grano de arena, el infinito en la palma de una mano, la eternidad en una hora. Gracias. Mil gracias. Para aterrizar todo esto y para darle un poco de interés a todos estos asuntos, podemos entonces, si te parece bien, Tico, empezar unas cuantas preguntas en las que aquí el autor va a hablar. No tengo preguntas muy formadas, como ves, tengo una colección de palabras nada más. Una de las cosas que he notado en la lectura de estos textos es una cierta fijación con la idea de la variación, las repeticiones, ¿no? Esto de distintas versiones de ideas, personajes, historias que se repiten de forma ligeramente distinta a lo largo del tiempo, de los espacios, etcétera, etcétera. Y un poco a propósito de eso me interesa pensar, o más bien preguntarte, en el tránsito o la variación que hay de las palabras a los murmullos, ¿no? Estos dos libros de ensayos que nos estás proponiendo, bueno, las palabras ya lo publicaste hace unos años, ¿no? La pregunta entonces tiene que ver con el tema de la variación, con qué varía y qué se mantiene en ese tránsito racional o no, instintivo o no, entre la palabra y el murmullo, y qué se transforma ahí. Pues muchísimas gracias, Sebas, por ese texto tan grato de escuchar, y muchas gracias a todas ustedes y a todos ustedes por estar acá. Gracias al Cuervo por seguir apostando por mi trabajo y por esta factura tan hermosa que hacen con los libros, tan profesional. Justo lo hablaba hoy en el almuerzo con Fernando, que es una editorial que acompaña muy bien a quienes escribimos, y eso de verdad se agradece. Es lo que más desea alguien que escribe, ¿no? Tener una casa y saber que eso que haces va a ser bien acogido, que va a ser bien presentado. Acabo de encontrar este ejemplar, no lo había visto hasta ahora mismo, así que muchísimas gracias, Pau, Flaco, Cami y bueno, todo el equipo. Es la primera vez, hay varias primeras veces sucediendo hoy. Es la primera vez que vengo a La Paz a hacer una presentación de libros. Sí había estado varias veces en la Feria del Libro, pero nunca fuera de la feria, y me conmueve mucho que estén acá. Yo le decía a Fernando, oye, no sé si vale la pena hacer esto, van a llegar 5 personas, y de verdad me alegra mucho verlas y verlos. Y es también la primera vez que hablo de este libro.
y lo que va sucediendo cuando publicamos algo, y esto lo sabe Sebas, es que a medida que pasa el tiempo, que nos hacen entrevistas o que hacemos presentaciones, vamos forjando una especie de discurso a posteriori, ¿no? Quizás no teníamos las cosas tan claras mientras escribíamos el libro, pero luego, forzados por las circunstancias, empezamos a decir cosas, ¿no? Y yo no tengo ese respaldo ahora, estoy hablando de este libro por primera vez, así que todavía no lo sé ver bien, ¿no? Todavía no estoy seguro qué hay acá. Son textos, 12 textos que escribí a lo largo de los últimos 5 años, la mayoría de ellos escritos a pedido, y ese es un ejercicio interesante porque te saca un poco de ti mismo, ¿no? Oye, ¿quieres escribir un texto sobre tus ancestros? Oye, escribe un texto sobre tu vínculo con el mar, y son cosas en las que no necesariamente uno ha pensado, y el ejercicio de escribir estos textos es justamente ir descubriendo qué piensas y qué sientes al respecto, ¿no? Han pasado 6 años desde la publicación de Las Palabras, y me atrevería a decir que este es un libro escrito en voz más baja. Es un libro escrito, digamos, entre murmullos, sin grandes certezas, más bien con grandes y pequeñas intrigas, ¿no? De ver qué iba encontrando en el camino. Así que son 12 pequeños viajes, y están escritos todos ellos en movimiento, y me gusta mucho eso que dices, ¿no? Para mí la errancia es una noción importante. Desciendo de migrantes, yo mismo migré, y creo que esa experiencia atraviesa el libro, ¿no? Atraviesa todos los textos. Es una preocupación constante. Llevo 15 años fuera en este último viaje, ya había estado fuera antes, pero llevo 15 años fuera, y últimamente los he empezado a sentir, ¿no? He empezado a sentir esa condición afantasmada de quien se va y de quien vuelve, de quien está buscando un lugar y no necesariamente lo encuentra, y yo creo que estos textos están escritos un poco desde ahí, ¿no? Desde la pregunta por la pertenencia, que es una pregunta fundamental, y la pregunta por la extranjería, ¿no? Y qué nos brindan esos dos polos cuando escribimos, porque yo creo que vamos oscilando un poco entre ellos, ¿no? Entre la pertenencia y la extranjería, con la extrañeza siempre atravesándolo todo también, la extrañeza de las vivencias y la extrañeza de las palabras que además a menudo no alcanzan, ¿no? Uno quiere hacer algo, quiere sentarte y escribir algo, y el proceso mismo siempre te va a llevar por otro lugar, y siempre va a haber la sensación de que el lenguaje de que no alcanza, ¿no? Y no sé si sea tu experiencia, Sebas, pero uno sigue intentando y sigue intentando, y viendo, a ver, ahora sí voy a intentar llegar ahí al núcleo emotivo, voy a intentar llegar al corazón de la inquietud, del problema, y claro, uno nunca llega. Y eso es interesante, porque al no llegar, pues siente la tentación de volver a intentarlo, ¿no? Se me han ocurrido como 8 preguntas ahorita. Intentar y no alcanzar, unir a tu
repetición de la palabra tentación me remite inmediatamente a tu ensayo sobre Ribeiro, por ejemplo. Pero para no irme a un lugar súper específico y volver a esta idea del moverse, del deambular, viajar, caminar, etcétera, etcétera, una cosa que he notado mucho en este libro, cuando hace referencia a todas estas figuras que quizás son solo nombres distintos de una misma, es quizás justo esta calidad susurrante de tu escritura y tu mirada en estos cuentos, que tiene que ver con no el silencio, pero algo parecido, ciertamente con la calma, el apaciguamiento, la contemplación, y has mencionado un poco esta tensión que se da naturalmente entre el moverse y estar quieto, y esto se pone de modo explícito en tus ensayos, y creo que además en tu literatura cuando uno trata de abstraer de ella los polos de tu experiencia migrante, por ejemplo, y tu necesidad física de ciertos lugares para escribir y quizás ver el mundo como algunos cafés, o Cochabamba misma, ¿no? Bolivia misma, quizás en algún sentido. Entonces, quería ver de qué modo esta doble tensión, que es contradictoria, incide o no en esta necesidad como de calma o esta cuestión murmullesca del libro. Sí, yo tengo la sensación de que estamos perdiendo un poco la capacidad de pausar, de que estamos perdiendo un poco la capacidad de oír, ¿no? De que estamos demasiado distraídos, de que estamos incluso un poco infantilizados, ¿no? Yo en verdad no sé cuál sea la experiencia acá, pero por lo menos la experiencia en Houston es que la gente está viendo el teléfono incluso cuando están manejando el auto, ¿no? No pueden desprenderse del juguete, de ese juguete que nos vuelve más pasivos, que nos vuelve más sumisos, que nos entretiene, pero al entretenernos nos hace perder una verdadera experiencia del tiempo y una verdadera experiencia digamos, de la vida cifrada en relaciones, en encuentros y desencuentros, incluso digamos, en el atestiguamiento de lo que se va transformando a nuestro alrededor, ¿no? Si es que estamos tan distraídos, no sé, atentamos contra esa riqueza, ¿no? Y yo siento que la escritura y también la lectura, por supuesto, nos fuerzan a un tiempo distinto, y nos fuerzan al tiempo de la otra o del otro, a un tiempo compartido, porque también creo que los libros están hechos de tiempo, ¿no? No suceden de un segundo al otro. Quien los escribe debe sentarse allí, debe ir y volver, debe mirar y volver a mirar y seguir mirando, y todo eso se va colando en la escritura misma, ¿no? Y lo que nos ofrece un libro, y esto un poco lo propongo en uno de los textos, es una especie de ofrenda del tiempo del otro, ¿no? Y lo extraordinario de esto es que esa experiencia no se limita a gente que esté viva, ¿no? Es decir, podemos leer textos muy anteriores, textos escritos en otras épocas, y compartimos el tiempo con esos muertos y con esas muertas, ¿no? Es de verdad una especie de receptáculo del tiempo, de ese tiempo que se nos va escapando, y nos vamos a ir todos deprimidos de acá, pero que es un tiempo que también podemos aprovechar mejor, ¿no? Y esa es un poco mi
digamos, mi impulso en mi vida diaria, y es el impulso en mi escritura, es decir, la escritura que intenta preservar algo que de otra manera se va a perder, ¿no? Y bueno, la memoria también funciona así, y por eso para mí la memoria y la escritura van muy de la mano, ¿no? Son dos mecanismos que nos ayudan a preservar el tiempo, a experimentar la vida de manera más compleja, más profunda, a estar en más de un momento a la vez. Y por eso también en mi caso volver a Cocha es importante, ¿no? Porque para mí Cochabamba es la ciudad donde experimento el tiempo de manera más intensa. Digamos, estoy caminando por una calle y de pronto dejo estar en 2024 y estoy en 1997 y la ciudad es otra, y estoy acompañado por otras personas, y luego salgo de ese tiempo y vuelvo al presente, y en la siguiente esquina viajo a algún otro año, y esa experiencia, digamos, sedimenta el presente, que parece tan plano, pero que en realidad está lleno de capas, ¿no? Lleno de capas que a veces descuidamos y que pensaría que tenemos que más bien cultivar como un pequeño jardín, ¿no? El jardín de nuestros recuerdos, el jardín de nuestras memorias, el jardín de nuestra gente amada. Y creo que la escritura hace mucho de eso. Gracias, Tico. No, de acuerdo, una de las cosas que siempre me ha interesado, llamado la atención, gustado de tu escritura, hablando en este caso de la ficción, pero no exclusivamente, también los ensayos, es que la siento como muy cargada de experiencia vital. No veo tanto un ejercicio analítico cerebral, sino que hay mucho de corazón, por decirlo de algún modo, en tu trabajo, que también, de acuerdo, coincido, o por lo menos creo que coincido con tu apreciación de que puede ser también un intento de preservación de algo, ¿no? Un intento fatalmente fallido, porque me hacía recuerdo a este extraordinario poema de Watanabe que se llama El guardián del hielo, creo que es un heladero, ¿no? que está ante la metáfora de lo huidizo, irremediablemente huidizo de la vida, pero si no nos ofrece una posibilidad de preservación, quizás la literatura, el cine, el arte, el pensamiento creativo, etcétera, nos ofrecen posibilidades de experimentar, por lo menos de modo fugaz, ciertas temporalidades de modo más intenso, ¿no? Y quizás para aterrizar esto quería hacerte una pregunta que tiene que ver con dos de los modos en que parece que más asiduamente consumes y cultivas estos modos de abrir el árbol de las temporalidades, por llamarlo de algún modo, que en estos ensayos se ve que son, sin mucha sorpresa, la literatura y además el cine. Y veo muchos encuentros, muchas similitudes en tu mirada de entender ambos discursos, géneros, lenguajes, como quieras llamarlo. No, por supuesto que hay diferencias entre ellos, y ofrecen además la posibilidad, como has mencionado, de formar estas comunidades entre vivos y muertos que trascienden también cierta formación temporal muy progresiva, muy tradicional, etcétera. En fin, mi pregunta tiene que ver con, bien prosaicamente, literatura y cine. ¿Qué coincidencias encuentras entre ambas, tanto a nivel racional como en cuanto a los ecos que producen en ti? ¿Por qué te interesa escribir sobre los creadores que escribes en este libro en particular? Además de que, por supuesto, se trata de ensayos, ha pedido varios. Y en general, ¿por qué son importantes estos discursos? Gracias, Sebas. Tengo 8 respuestas. A ver, déjame empezar con algo tangencial, y lo hablaba esto con Claudia hace un momento, que tiene que ver con
con el lugar o los lugares desde donde ha sido escrita o desde donde es escrita la literatura latinoamericana, la literatura boliviana, la literatura de todos nuestros países. Esas literaturas históricamente en alguna medida han sido escritas desde afuera también, no solo desde adentro de nuestros respectivos países, sino también desde afuera. Y un foco importante en décadas anteriores era Europa, ¿no? Y sin ir lejos podemos pensar en el boom y muchos de los escritores que formaron parte de esa movida, pues en algún momento se fueron a Europa y escribieron desde ahí, mirando desde lejos, ¿no? Y yo siento que ese foco en las últimas décadas, y sobre todo en la última década, se ha desplazado a Estados Unidos, ¿no? Y por ejemplo, si pensamos en la literatura boliviana, hay, qué sé yo, al menos 10 escritoras o escritores que vivimos en Estados Unidos y que hemos encontrado algún tipo de cobijo en la academia, ¿no? En la academia de Estados Unidos. Muchas y muchos hemos ido a estudiar ahí y ya nos hemos quedado atados de alguna manera a distintas universidades. Bueno, y ¿se apagó? Sí, ¿no? Me apagaron. ¿Aló, aló? Sí, ya será. Quizás es una señal de que estoy hablando mucho. No, y lo que decía es que, digamos, uno de los desafíos para mí, de quienes escribimos en ese contexto académico, es reivindicar las posibilidades de lo literario, ¿no? En oposición a sentir el impulso de... ¿Sí funciona? Lo siento. En oposición a responder a las expectativas de otro tipo de discursos, ¿no? A un discurso más... Gracias. Decía otro tipo de discursos más académicos, más teóricos, más conceptuales, y para mí esa es una de mis luchas cotidianas cuando escribo, hacer una escritura que reivindique lo literario, es decir, que crea en la experiencia de lo material, en la importancia de las historias, de las emociones, una literatura que no necesariamente apunte a, digamos, por decirlo en términos torpes, a tu cerebro, sino más bien a tu corazón, ¿no? Y para mí la mejor manera de llegar ahí es de manera concreta, ¿no? Contando historias. Creo que las historias nos importan. Vivimos en medio de una maraña de historias todo el tiempo nos estamos contando historias, nos estamos chismeando, estamos viendo televisión, estamos leyendo titulares, porque esa es nuestra manera, quizás nuestra mejor manera de viajar hacia otras personas, ¿no? Eso como primera parte digamos, de una convicción que yo tengo en mi propia escritura. No quiero hacer una escritura sesuda, no quiero hacer una escritura que te deje afuera. Quiero más bien una escritura que intente involucrarte, en la que
cuando la lees, pues haces conexiones con tu propia experiencia, con tu propia gente, etc. Ahora, yo he crecido y me he formado como escritor no solo leyendo, sino también viendo mucho cine, escuchando música y haciéndome la pregunta de qué es lo que cada uno de esos medios logra y cómo lo logra, ¿no? Para mí el ideal siempre es el de la música. Yo creo que la música nos pone en un lugar muy vulnerable de manera muy rápida, ¿no? En 3 minutos de pronto sentimos ganas o de cantar o de bailar o de llorar, o en 3 minutos estamos viajando en el tiempo a los momentos en los que oímos esa canción por primera vez. Y luego el cine también creo que tiene una capacidad muy, muy grande y muy fuerte de interpelarte, de involucrarte, de ponerte ahí, ¿no? Ahora, digamos que habiendo escrito para cine, he tenido la oportunidad de confrontar esa práctica con la práctica de la escritura. Y es algo de lo que hablo mucho en uno de los ensayos de este librito. El cine está condenado a lo material, el cine está condenado a una economía, a ciertas condiciones, ¿no? La literatura, en cambio, se mueve con bastante más libertad, no solo con respecto a lo inmediato, sino también a eso que decía antes del tiempo. Yo creo que la literatura nos permite muy fácilmente movernos del presente al pasado, saltar al futuro, digamos, compartir esa maraña temporal en la que vivimos. Y me interesaba explorar eso en uno de los textos. Es de hecho el texto más largo de este libro, ¿no? Kiarostami, el gran cineasta iraní, justo antes de morir estaba haciendo una película donde tenía la intención de trabajar con 24 fotos, creo que son 24, espero no estarme equivocando, y mostrar lo que sucedía antes y después de que esa foto fuera tomada, ¿no? No solo el instante, sino es la experiencia de la duración. Y esa última película está construida a partir de fragmentos de 4 minutos, a partir de estas fotografías, ¿no? Y lo que yo me preguntaba es cómo se vincula la literatura o la escritura a ese mismo ejercicio, ¿no? ¿Qué puede ver la literatura que no pueda ver el cine? Digamos que Kiarostami necesariamente tiene que trabajar con un artefacto mecánico, necesita poner la cámara. En el fragmento del que hablo hay un venado en un paisaje boscoso donde está nevando, y lo que puede ver el cineasta en primera instancia es eso, ¿no? Son cosas materiales, es la nieve, es el venado, son los árboles, es un cierto espacio. Y yo me preguntaba qué puede ver la literatura, ¿no? Y creo que la literatura tiene la maravillosa posibilidad de ver bastante más, digamos, de escarbar bastante más en lo invisible, de no solo limitarse a lo material, sino también de hacerse preguntas sobre, por ejemplo, quién plantó esos árboles, hace cuánto tiempo, preguntarse cuántos años tiene ese venado, de contar su historia, de contar la historia del cineasta setentón, que ya estaba un poco enfermo entonces, que estaba luchando contra su propia mortalidad, etcétera, ¿no? Y esa es una de las maravillas
de la literatura. Y otra es que es gratuita, ¿no? Es decir, el cineasta dice, a ver, productores, necesito 5 venados. Los productores dicen, no podemos traer 5, te conseguimos 1. Y quien escribe puede decir, hay 200 venados, ¿no? Y eso le cuesta nada. Así que siento que ahí somos bastante más afortunados quienes hacemos literatura que quienes hacen cine. Muchas gracias, Chico. Tengo una pregunta más, una última pregunta más, pero animamos, ¿no?, a que quien quiera se sume, por favor, a esta conversación. De acuerdo con muchas de las cosas, con todo lo que has dicho. Estoy pensando específicamente en algunos puntos, como esto que has mencionado de la cualidad, también por utilizar un término torpe, emocional antes que cerebral de tu trabajo. Y una de las cosas que resalta en la lectura de este particular libro, pero además que yo veo en el resto de tu trabajo y que incluso recuerdo por conversaciones que hemos tenido alguna vez, etcétera, etcétera, es tu particular atención por historias, vidas, etcétera, etcétera, que reflejan una, no sé, lo que voy a llamar ahora una mirada hacia adentro, es decir, lo auto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de géneros literarios, hablamos del diario, la autobiografía o la biografía, las memorias, quizás lo testimonial, incluso, aunque es un género algo distinto, y el valerte no solo de las vidas de otros, sino de incluso fragmentos y momentos de la tuya, que quizás en la ficción están disfrazados o no son muy aparentes, aunque posiblemente estén ahí, esa es otra conversación, pero que ciertamente en el ensayo se muestran de forma más clara, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con esta particular, suena paradójico, pero porque una vida está hecha de los hechos que la constituyen, pero me parece que tu escritura y tu mirada, más que concernirse por los hechos, está interesada en su impacto, no sé cómo decirlo de otro modo, en el cuidadoso desarrollo del impacto emocional que tienen los hechos en la vida de las personas, ¿no? Y creo que veo bastante de eso en esa mirada hacia adentro que te estoy mencionando acá. Y la pregunta que tengo es, ¿por qué? ¿Por qué te interesa o parece interesante en particular, o por lo menos en este libro, ese tipo de mirada, ese tipo de vidas, ese gesto que apunta a un cierto ensimismamiento, que no deja de lado el mundo, por supuesto, pero que sí tiene clara como que una, no sé cómo llamarlo, voy a quedarme con la palabra ensimismamiento? Todas las preguntas que empiezan con ¿por qué? son difíciles, sobre todo en un ámbito como el de la escritura, donde digamos, no solo funciona lo racional, sino también otras fuerzas más indiscernibles, menos controlables, ¿no? Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Es difícil, es decir, viene un poco... creo con la mirada de cada quien, y en mi mirada y en mi entendimiento de lo que puede hacer la literatura, lo interior es fundamental, ¿no? Creo que volviendo a la imagen de la cámara, quienes filman lo tienen más difícil. También pueden llegar a lo interior, también por supuesto el cine explora las emociones, pero es un camino más engorroso, más complicado. En cambio la literatura, la escritura sí te permite mucho mirar hacia afuera, pero también mirar hacia adentro, ¿no? Y a mí esa combinación me resulta muy fructífera. Como lo decías bien tú,
prestar atención a los hechos, pero también prestar atención a cuál es el impacto que tienen esos hechos en nuestras vidas, ¿no? Ver cuáles son sus consecuencias, ver qué conllevan, ver cómo arrastramos esos hechos dentro nuestro, porque hay hechos que duran muy poco como hechos, pero que luego son fundamentales en cómo nos pensamos a nosotros mismos, ¿no? Y entonces creo que la escritura invita a ese movimiento constante entre lo que está afuera y lo que está dentro, ¿no? Y no son instancias separadas, son instancias que están muy, muy conectadas, son límites muy porosos, ¿no? Y creo que algo que también atraviesa estos textos es esa idea de que vivimos en medio de una maraña, ¿no? Y es una maraña donde lo individual y lo colectivo se fusionan, donde la memoria de otra persona y la memoria propia se sobreponen, donde la imaginación y los recuerdos a veces son indistinguibles, etcétera. Y eso hace que todo el asunto sea más fascinante, ¿no? Que vivamos en medio de esa maraña, que seamos criaturas tan complejas, ¿no? Que no solo estemos en un tiempo, sino en muchos tiempos, que eso que pensamos que somos esté tan atravesado por quienes tenemos a nuestro alrededor, por cómo nuestras sociedades tienen un impacto en nuestra forma de mirar o de sentir, etc. Y claro, voy o intento ir al menos hacia ese tipo de escritura. No tengo más preguntas. Podrías hacerte algunas más, pero no quiero ver si alguien, sí, claro. Si alguien tiene alguna pregunta para Rodrigo, comentario, elogio. Siempre es difícil, sí, en estos momentos. Lo que voy a decir es muy corto. Yo no soy del rubro, soy ingeniero civil o cualquier otra cosa. Me queda más claro que lo que hago es bastante más fácil que lo que hacen ustedes los escritores. En casa hay mucho entusiasmo, mucho espíritu de leer, de escribir, etc. Es un mundo fascinante. Y sí, también me queda claro que es un esfuerzo muy grande. O sea que no es una pregunta la mía, sino es un agradecimiento por ese trabajo, por este oficio, por esta entrega para todos. Es una ofrenda cada libro. Pues, suena extraño para uno de mi rubro, ¿no? Que tenemos plazos y economías muy concretas, ver unas cuantas páginas y decir, oye, esto ha tardado unos 4 años en producir. Pues se ve que es bastante más trascendente que construir algo de ladrillo y cemento. Muchas gracias. Nada más. Qué lindo comentario, muchas gracias. Yo creo que todos los oficios son importantes, ¿no? Y la escritura también tiene algo de eso, de poner un ladrillito y otro ladrillito y de dudar y decir, mira, esta pared está entorpeciendo, vamos a tumbarla y decir, ahora mismo no puedo ver bien lo que tengo, voy a esperar un poco. Y claro, quienes escribimos somos muy quejones, pero en verdad es un oficio maravilloso, ¿no? Lo hacemos porque nos da mucho placer, nos ayuda estoy hablando en plural, pero porque creo que sí es una experiencia compartida, pero bueno, al menos pienso en mi propio vínculo con la escritura como algo muy, muy gozoso, ¿no?
difícil, como yo creo que todos los oficios tienen una dificultad, pero también tienen su otro lado, ¿no? De ir poniendo ladrillito a ladrillito y de ir haciendo eso a lo largo del tiempo, ¿no? Y vuelvo a la idea del tiempo, porque una casa no se construye en un día y un edificio no se hace en una semana y un libro tampoco. Y creo que eso es muy lindo cuando el resultado ya está ahí, ¿no? Y claro, vemos el producto hecho, y yo creo que parte de la magia es ocultar luego todo el esfuerzo que hubo detrás de eso, ¿no? Es como, ya hemos usado todos estos andamios, se ha necesitado todo esto para levantar esta casa, y ahora vamos a ocultar todo eso y vamos a hacer que parezca que fue muy fácil, ¿no? Y no fue fácil, pero sí fue gozoso. ¿Alguna otra pregunta, comentario, elogio? Eso recuerda esa anécdota ¿qué es? De Calvino que Sí, Piglia. sí, es linda esa anécdota. Hola, buenas noches. Quería preguntarte a propósito de estos escritores bolivianos, bueno, latinoamericanos que están en Estados Unidos y los que están en Europa, no sé, como Mónica Ojeda, Gabriela Wiener. Si tú ves alguna diferencia entre estos que escriben desde Estados Unidos con una mirada a Latinoamérica y los que lo hacen desde Europa. Sí, es una pregunta interesante. A ver, hay dos cosas que se me vienen a mente. Una, el asunto lingüístico, ¿no? Yo creo que es distinto si has migrado a un lugar donde el español es muy hablado o donde no es tan hablado, ¿no? Entonces, por ejemplo, las escritoras que mencionas están en España y tienen un contacto permanente con el idioma que usan, ¿no? Y ahí hay una pregunta curiosa sobre cuál es el impacto de otros idiomas en la práctica de tu propio idioma, cómo ver palabras que están en otro idioma, construcciones gramaticales que están en otro idioma, te ayudan a navegar por las del tuyo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, veo una posible diferencia, ¿no? Y la otra tiene que ver con lo que mencionaba antes de lo académico. Yo creo que la migración a Estados Unidos de quienes escribimos a menudo está atada a una experiencia universitaria, y esa experiencia te expone a otros discursos que son enriquecedores, pero que también son peligrosos. Entonces, yo siento que en una mayor medida quienes están afiliados a lo académico tienen que confrontar esa arma de doble filo, ¿no? Y si pienso en quienes, digamos, migraron a España o a Europa, sin ir lejos, a Mónica Ojeda o Gabriela Wiener, son migraciones que han estado menos atadas a lo académico, ¿no? Yo creo que es un fenómeno interesante, digamos que creo que puede estudiarse, y creo que con el tiempo va a ser más visible cuál es el impacto de esa otra migración que significa para la literatura latinoamericana hecha desde Estados Unidos. Yo creo que hay ahí un campo riquísimo, porque además hay también una literatura que está fusionando ambos idiomas, ¿no? Una literatura que se mueve entre el español y el inglés, o también escritoras y escritores que están dando ese salto, que se fueron a Estados Unidos escribiendo español y que con los años han decidido empezar a escribir en inglés, ¿no? Un caso emblemático recientemente es el de Cristina Rivera Garza, ¿no?
Ella en su último libro, creo que es el último, pues ha dado ese salto. Ella misma lo ha escrito o reescrito en inglés y ha ganado el Pulitzer, ¿no? Que es un premio escrito para, un premio para quienes escriben en inglés. Entonces, digamos que ese laboratorio curioso que es Estados Unidos va a ofrecer y ya está ofreciendo ya posibilidades curiosas para la literatura escrita tanto en español como en inglés o la que está escrita en medio. Bueno, solo agradecerles de nuevo que hayan venido. Los invitamos a que si quieren hacerse firmar los libros con Rodrigo, también vino Diego. Muchas gracias. Gracias. Sí. Voy a... ¿Con Sebas? Sí. Sebas, ¿quieren que tomemos una foto? ¿Perdón? ¿Quieren que tomemos una foto? Así que... Gracias. Una voz. Buenísimo. Gracias. Gracias.